Bueno, chicos, vamos a iniciar. Buenos días a todos. Vamos a iniciar el día de hoy. Es parte del tema que estábamos viendo la sesión anterior acerca de las articulaciones, pero ahora vamos a ver la movilidad de las principales articulaciones, tanto del miembro superior como del miembro inferior. Estamos hablando principalmente de hombro, codo, muñeca, así como cadera, rodilla y tobillo. También vamos a ver acerca de tema en cuanto a movilidad articular de la parte distal, si esta parte distal, es decir, la última articulación de estos miembros, tanto superior como inferior, tiene movilidad, nos estamos refiriendo a la consecución de movimientos que se tienen en forma de cadena muscular. Y para esto vamos a hablar de cadenas cinéticas, tanto abiertas como cerradas. No sé si en su momento o en el momento que tuvimos oportunidad de estar platicando temas relacionados con lo mismo, vimos algo relacionado con cadenas cinéticas abiertas y cerradas, ejercicios de las características que les menciono. Es pregunta. ¿Vimos algo No, relacionado? profe. Ok. Entonces vamos a hablar acerca de estos y qué tipo de ejercicios nos conviene más y en qué momento, porque más adelante vamos a tener un área donde vamos a estar hablando precisamente de rehabilitación y ejercicios de fortalecimiento para esta habilitación y nuevas adquisiciones de capacidades en personas que hayan sufrido algún tipo de lesión o bien potenciar capacidades a través de ejercicios. Estamos hablando de ejercicios precisamente de cadena cinética o cerrada para un predominio en la contracción muscular. Entonces esto también lo vamos a mencionar el día de hoy. Entonces vamos por regiones, ya tratamos o vimos generalidades de las articulaciones, cómo se están clasificadas, la cantidad de movimiento, la forma de las mismas. Entonces, en cuanto a esto, vamos a hacer nada más un pequeño recordatorio. Este video creo lo vimos en la sesión anterior, pero nada más a manera de recordatorio y de introducción a la sesión del día de hoy, que vamos a estar hablando de la cinética o cinemática articular de estas principales articulaciones móviles de nuestro cuerpo, de las extremidades. Entonces, para eso les vamos a compartir el siguiente material. Y por favor, me dicen si lo están viendo. Sí, profe. Ok. Eso me parece, como les digo, ya lo vimos, creo, la sesión anterior. Y ya nada más esa manera de recordatorio, son nada más 3 minutos de video. Vamos a ver. Nuestro esqueleto es extremadamente flexible, a pesar de que los huesos son más bien duros y rígidos. El secreto de en las articulaciones. Tenemos articulaciones muy diferentes, dependiendo de su función. Algunas solo permiten el movimiento sobre un eje, otras sobre 2, o incluso sobre 3. Para que funcione se necesitan muchos componentes. En el punto donde los huesos se unen, están cubiertos como en la articulación de la rodilla. El menisco tiene una función algo ingrata. Sus dos estructuras de cartílago fibroso en forma de C amortiguan los impactos y evitan el desgaste de ambos huesos. Los ligamentos y los tendones transmiten los movimientos musculares a las articulaciones y confieren estabilidad a todo el sistema. La rótula actúa principalmente como espaciador, aumentando así el efecto de palanca. Alrededor de la articulación de la rodilla hay bursas que reducen la fricción durante el movimiento. La articulación se mantiene unida por la cápsula articular que rodea la zona interna. Las bisagras deben lubricarse regularmente para que funcionen con la mayor suavidad posible. Lo mismo ocurre con las articulaciones del cuerpo. El lubricante lo forma la membrana de la cápsula articular a partir del plasma sanguíneo, compuesto principalmente de agua, proteínas y un ingrediente muy especial, el ácido hialurónico.
La presión y el movimiento modifican las propiedades del líquido sinovial, como el ketchup, que se vuelve fluido cuando se agita. En su estado normal, la sinovia está diluida y permite movimientos suaves. Bajo presión, su consistencia se vuelve más viscosa, así protege los componentes de la articulación. Pero el líquido sinovial suministra a las articulaciones nutrientes, oxígeno y células inmunitarias. La membrana sinovial también suele ser responsable de los crujidos que producen las articulaciones. Si los huesos se estiran, por ejemplo, pueden formarse burbujas en la cápsula articular a partir de los gases de la sinovia que al estallar hacen ruido. Algo así como al presionar un plástico de burbujas. Según varios estudios, estos crujidos no son articulaciones. El mejor modo de mantenerlas sanas es el ejercicio regular, ya que estimula la producción y la circulación del líquido sinovial, y las articulaciones bien lubricadas funcionan mejor. Bueno, que incluso comentamos la sesión anterior que no había como tal gas, el oxígeno en esas regiones, porque si no produce la calcificación con la llegada de algún tipo de material mineral que contienen nuestros huesos y también los iones que contienen en este caso el líquido, ¿no? Bueno, esta es la manera de introducción. Entonces, déjenme dejar de compartir. Entonces es importante nosotros tener en cuenta esas características de una articulación. Aquí mencionaron principalmente una articulación de la rodilla, que es una articulación de carga y que está expuesta a muchas fuerzas, precisamente de compresión, cizallamiento, flexoextensión, cierto grado de separación, aproximación, lo que es aducción y abducción. Pero esta, al igual que la cadera y el tobillo, son consideradas articulaciones de carga, que son muy complejas por el tipo de esfuerzo mecánico que tienen que estar soportando. En cambio, articulaciones que son de menor carga y que tienen que realizar movimientos más precisos, más finos y no con ese estrés mecánico a ese grado, pueden ser las manos, pueden ser los dedos, las interfalángicas, y que ya vimos que se clasifican de acuerdo a sus ejes de movimiento. Aquí mencionaron principalmente las uniaxiales, como son las de las manos, las biaxiales, como es la rodilla, las poliaxiales, la cadera, ¿no? Entonces, vamos a ver que es importante recordar la conformación anatómica para saber cuál es el grado o la cantidad de movimiento que pueden llegar a tener estas articulaciones, porque muchas de las veces nuestras actividades cotidianas o deportivas nos exigen cierta cantidad y calidad de movilidad. Si esto vemos que está disminuido en ciertas personas, vamos a tener en cuenta qué características son las que están disminuidas y cuál es la principal de las causas. Para eso tenemos que recordar cada uno de los arcos de movimiento natural que tiene una articulación. Entonces, para esto, a manera de introducción nuevamente, pero ahora vamos a ver específicamente la articulación de la región de hombro. Recordar que el hombro es un complejo articular que pertenece a la cintura escapular. Víctor, si nos recuerdas de manera funcional, ¿cuáles son los huesos que participan en la cintura escapular? ¿Es la pelvis? No, cintura escapular. Ah, es la clavícula, Sí. es el húmero, Ajá. y no recuerdo, lo otro es El que es posterior, plano, triangular. el triangular, precisamente. Sí, no recuerdo, profe. Escápula u omóplato. Ah, escápula, sí, cierto, sí, cierto. Ok. Pero nos faltaría el esternón, ¿no? Entonces recuerden, de manera estructural anatómica son tres: esternón, clavícula y escápula. De manera funcional, puesto que no se pueden movilizar los tres huesos anteriores por sí solos, sino también movilizan al húmero, entonces de manera funcional, es decir, a través de movimiento, también participa el húmero. Entonces, siendo la articulación de mayor movilidad de toda esta región que acabamos de mencionar, precisamente la articulación entre el húmero y la escápula.
recordar que hay ciertos movimientos de la articulación del hombro o de la cintura escapular que se pueden hacer de manera aislada, sí, pero tienen limitación. Incluso la articulación que conocemos generalmente como hombro, que es la glenohumeral, tiene únicamente movilidad parcial si únicamente quiero deslizar o movilizar el húmero sobre la escápula. Si quiero alcanzar los rangos de movimiento completos de toda esa región, involucro a las otras articulaciones de la cintura escapular que ya habíamos hablado la vez anterior. Entonces vamos a ver la situación anatómica del hombro para que nos quede un poquito más claro en cuanto a la cantidad de movimiento, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces vamos a recordar anatómicamente la articulación del hombro. ¿Están viendo la imagen? Sí, profe. Ok, entonces vamos a... Sí, profe. En este capítulo veremos la articulación del hombro. El hombro está ubicado donde se unen la parte superior del húmero, la clavícula y la escápula. Y aunque muchas personas piensan que el hombro es una sola articulación, fijaros que al mover el hombro se mueven más huesos. El hombro en realidad tiene 4 articulaciones. La articulación glenohumeral, la mayoría de la gente considera como la articulación del hombro. Aquí el húmero se articula con la escápula. La articulación acromioclavicular. Esas articulaciones que están mencionadas, si se fijan, son articulaciones ya con las superficies específicas de cada uno de los huesos. En la articulación glenohumeral participan 2 huesos, en la articulación acromioclavicular participan 2 huesos. Por lo tanto, por el número de huesos, esas articulaciones, como es la denominación, de acuerdo al número de huesos. ¿Alguien recuerda? ¿No? Es una articulación simple. Recuerden, una articulación simple es la unión de 2 huesos nada más. Una articulación compuesta de 3 huesos y una articulación compleja más de 3 huesos. En este caso, como estamos viendo, la articulación glenohumeral mencionan únicamente la glenoides de la escápula y el húmero. Por lo tanto, es una articulación simple. Lo mismo la acromioclavicular, que es una articulación entre la clavícula y el acromion de la escápula. Por lo tanto, es una articulación también simple, ¿ok? Independiente de la forma. Aquí vamos a ver que la glenohumeral va a ser esférica por la cabeza del húmero y la acromioclavicular va a ser plana, porque las superficies articulares de la clavícula y la escápula, en este caso del acromion, están así aplanadas, permitiendo solo un rango de movimiento mucho menor a la glenohumeral, que une el omóplato y la clavícula. La articulación esternoclavicular, que une el esternón y la clavícula. Y la articulación escápulo-torácica, que se encuentra donde la escápula se desliza contra la caja torácica en la parte posterior del cuerpo, ya que ni está formada por superficies cartilaginosas ni hay ligamentos para conectar los huesos. Por lo tanto, esa articulación, de acuerdo a la clasificación que vimos por su tipo de movimiento o cantidad de movimiento, aunque es una articulación móvil, pero de acuerdo a los tejidos de Linné, ¿es una articulación real o verdadera o una articulación virtual? Es virtual, profe. Exacto, es una articulación virtual. Aquí nada más falta mencionar una quinta articulación que es la coracoacromial, que es a través de ligamentos entre la coracoides, si ven mi cursor, esta es la coracoides de la escápula, hay ligamentos que van hacia el acromion, formando los ligamentos coracoacromiales. Y es también aquí que se clasifica como una articulación. Si bien entre estos 2 huesos no hay movimiento, pero permite la movilidad de estructuras que pasan por debajo de ese espacio subacromial. Entonces también a esta articulación se le conoce como articulación deltoidea porque está debajo del músculo deltoides, ¿sí? Entonces, ahorita están mencionando las articulaciones de toda la cintura escapular, incluyendo la glenohumeral. Todas estas articulaciones
forma el complejo articular hombro, ¿sí? Ahorita la que vamos a estar viendo con mayor detenimiento y la cantidad de movimiento va a ser la glenohumeral. Está constituida por dos planos de deslizamiento celulograsos. Podéis verlo con más detalle en el vídeo del serrato anterior. Por tanto, los huesos que conforman el hombro son el húmero, la escápula y la clavícula. Este es el húmero. La palabra húmero viene del latín humerus, que significa hombro. A su vez, humerus viene de la raíz griega homo, que también significa hombro. El extremo superior presenta tres salientes, uno medial y articular, que constituye la cabeza del húmero, y otros dos no articulares, que son el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Estos tubérculos o tuberosidades, mayor y menor, anteriormente o de manera clásica, técnicamente hablando, al tubérculo mayor se le conoce como troquíter y al tubérculo menor como troquín. Se los menciono porque en muchos de los libros, si no es que en la mayoría, todavía los mencionan de esa manera porque es la denominación o la nominación clásica. Pero debido a los nombres que son muy parecidos y confusión, entonces por eso es que se le denominaron como tubérculos, además de que son como tal estas salientes óseas de mayor y menor tamaño. Entonces es mucho más fácil recordarlo como tubérculo mayor y tubérculo menor. Entre ellos dos se forma un surco que, si bien en la imagen no se ve tan claro, pero se forma un surco entre los dos tubérculos, de manera que ese surco recibe el nombre de surco intertubercular, lo que antes se le conocía como el surco de la corredera bicipital, porque precisamente ahí se aloja el tendón de la cabeza larga de bíceps. ¿Sí? Bueno, entre estos dos tubérculos hay sitios de inserción de muchos de los músculos que participan en la movilidad del hombro. ¿Alguien recuerda el nombre de alguno de estos músculos que se inserta en cualquiera de estos dos tubérculos? Que son principalmente músculos rotadores de hombro. ¿Alguien recuerda? ¿No? Bueno, puede insertarse, o se inserta, mejor dicho, el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, el subescapular, y de ahí músculos que se insertan sobre la línea de cada uno de estos tubérculos. Hacia inferior tenemos la cresta del tubérculo mayor, la cresta del tubérculo menor. Estas dos crestas que menciono son importantes porque ahí también en esas crestas se insertan músculos muy importantes. Uno de ellos, el pectoral mayor. El pectoral mayor se inserta en la cresta del surco, perdón, en la cresta del tubérculo mayor. No es que se inserte hasta el tubérculo mayor, sino siguiendo la línea de este tubérculo, como si fuera la cresta de una cordillera, ¿no? Ahí es donde se inserta el pectoral mayor. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Y se hallan situados lateral y anteriormente. La cabeza del húmero es redondeada, lisa y regular. Representa casi la tercera parte de una esfera de 30 milímetros de radio. Está orientada medial y superiormente. Está separada de los tubérculos mayor y menor por un surco circular, el cuello anatómico. Al tubérculo mayor también se le llama troquíter y al tubérculo menor también lo veréis como troquín. El troquíter y el troquín están separados por un canal denominado surco intertubercular, pero que también lo vais a ver como corredera bicipital. Continúa inferiormente en la cara anteromedial del cuerpo del hueso y queda limitado por dos crestas rugosas o labios. Ahora vamos a ver la escápula. Su nombre viene del latín scapulae, que significa omóplato. Y omóplato viene del griego homo, que significa hombro, y plato, que significa ancho. Su forma es plana y
3 bordes y 3 ángulos. Este sería el borde interno, este el borde externo y este el borde superior. Este es el ángulo inferior, este el ángulo superior, y en este ángulo tenemos la cavidad glenoidea. Todas estas superficies, bordes, ángulos, sirven de inserción para muchos de los músculos que van a provocar movimientos de todo el hombro, de la cintura escapular también. Estamos viendo la cara anterior de la escápula izquierda. Tenemos que recordar que cada uno de estos huesos que estemos mencionando sirven de inserción para muchos de estos músculos y poseen en alguna de sus áreas ligamentos, muchos tendones para provocar ese desplazamiento de ese movimiento articular, y nos van a servir también como protectores o potenciadores para cierta movilidad o ciertos movimientos que tenemos. Como estamos viendo la cara o superficie anterior de la escápula, vamos a ver que todo lo que estamos viendo de frente a esta escápula es la que ve o la que mira hacia nuestras costillas. Es decir, esta cara anterior de la escápula es la que va a formar la articulación escapulotorácica. Vamos a ver que, así como lo vemos, tiene pequeñas elevaciones llamadas crestas, ¿no? Toda esta superficie, si lo vemos de perfil, formaría una concavidad, no muy pronunciada, pero una concavidad, puesto que le tiene que dar precisamente esa forma a nuestro tórax. Las costillas son curvas, recuerden, entonces tiene que respetar precisamente esa forma, y la escápula también va a presentar esa concavidad. Bueno, al ser una concavidad, va a formar una fosa, si bien no tan profunda, pero forma una fosa. Esta fosa, todo lo que estoy marcando con el cursor, si es que lo ven, toda esta fosa, todo lo triangular, vamos a ver que es lo denominado fosa por debajo. Si lo vemos de esta manera, por debajo de la escápula, se denomina fosa subescapular. Por debajo de la escápula, no es que esté por debajo, simplemente por la orientación y la localización, vamos a ver que está por enfrente, pero formando y llenando ese espacio de la escápula, la fosa subescapular. En toda esta fosa se origina un músculo que recibe el nombre de ese espacio. Si el espacio es el denominado subescapular, por lo tanto el músculo será subescapular. ¿Sí? Bueno, además, sobre el borde, sobre esta línea que estamos viendo en color rojo, en el borde medialo vertebral, porque así está la cercanía con las vértebras, surge el músculo serrato anterior. En todo el borde anterior de esta escápula, borde vertebral anterior de la escápula, surge el músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior, ¿alguien recuerda dónde se inserta? Sale de la escápula y llega a insertarse ¿en dónde? ¿Alguien lo recuerda? En las costillas, ¿no, profe? Sí, exacto, en las costillas, de la primera hasta la octava, novena. Algunos autores hablan hasta de la 10ª costilla. Entonces vamos a ver que este músculo, como se va a insertar en cada una de las costillas, presenta estos vientres musculares en forma de sierra, si lo vemos de esta manera. Entonces se le conoce a este músculo con ese nombre, serrato por sierra, y va a provocar movimientos directamente en la escápula. Su inserción fija va a ser en las costillas. Por lo tanto, si se contrae el músculo serrato, va a desplazar a la escápula hacia adelante, como si estuviera deslizándose por delante o hacia adelante de nuestro tórax. A este movimiento se le conoce como rotación, puesto que el punto fijo de ese movimiento va a ser también la glenohumeral. Entonces la escápula se va a deslizar hacia enfrente. Algunos autores le denominan así como tal rotación. Entonces, este músculo serrato y subescapular van a participar directamente en la movilidad de esta región escapular. Pero también vamos a ver que el músculo subescapular participa en el movimiento de rotación del hombro, puesto que se inserta el subescapular en el tubérculo menor. Recordarán las dos tuberosidades o tubérculos del húmero, bueno, en el tubérculo menor,
que es más medial, ahí es donde se inserta el subescapular para provocar un movimiento de rotación medial del húmero, es decir, rotación medial del hombro. ¿Ok? Vamos a continuar y ahorita vemos esos movimientos. Que es una superficie articular cóncava que se articula con la cabeza. Arriba de la cavidad glenoidea existe esta protuberancia que llamamos tuberosidad supraglenoidea y por su parte anterior sale una apófisis con la forma de un dedo semiflexionado, que es la apófisis coracoides. La cara anterior o ventral de la escápula está excavada por la fosa subescapular. Si vemos su cara posterior, observamos que está dividida en dos partes por este saliente espina de la escápula. Por encima de la espina se encuentran la fosa supraespinosa y por debajo encontramos la fosa infraespinosa. La espina de la escápula se continúa lateralmente por una apófisis, el acromion, que es como un sombrerito que le sale a la espina. Y esta es la clavícula. Clavícula viene del latín clavis, que significa ula, que significa pequeña. Por tanto, quiere decir llavecilla o clavija, pieza que encaja en otra. Se extiende desde el esternón al acromion, siguiendo una dirección oblicua, lateral y posteriormente. ¿Veis que tiene la forma de una S cursiva? Ahora veremos los movimientos que el complejo articular del hombro puede llevar a cabo. Vamos a diferenciar dos tipos, dos regiones funcionales que pueden moverse independientemente o a la vez. Por un lado tenemos los movimientos del hombro sobre el tórax, donde el brazo veis que no interviene, es el muñón del hombro el que se mueve. Y por otro lado tenemos los movimientos del brazo con respecto al omóplato. Los movimientos del hombro sobre el tórax son elevación, descenso, abducción. Este movimiento, además de separar el hombro de la columna vertebral, también lo lleva hacia adelante. Y el movimiento de aducción. Esos movimientos no vamos a confundirlos, ahí vamos a sustituir esos nombres. Cuando llevamos los hombros hacia enfrente, si bien el húmero no se mueve, pero sí la escápula, ahí participa el serrato también, vamos a ver que ese movimiento se llama protracción. Llevar el hombro hacia enfrente, protracción. Y este movimiento que dice aducción es retracción. Las articulaciones que mencionaron son las que van a estar más activas, no la glenohumeral, ¿sí? Por eso es que dice que es la región escapulotorácica, es decir, nada más la escápula es la que se está desplazando como tal, sí participa la clavícula en el movimiento, pero no el húmero, ¿ok? Entonces, recuerden, ese movimiento es protracción hacia adelante y retracción hacia atrás. El que acerca el hombro a la columna vertebral. Por otro lado, respecto al omóplato, que son la flexoextensión, abducción, aducción y rotación del brazo. Los movimientos de flexoextensión se efectúan en el plano sagital en torno a un eje transversal. En la extensión, el movimiento es de poca amplitud, unos 45 grados. Sin embargo, en la flexión, el movimiento es de gran amplitud, unos. Ahí debemos de recordar lo que mencionamos, que en los movimientos completos de esta articulación, como es una articulación esférica, recordar que las articulaciones esféricas o en artrosis son las que tienen la mayor cantidad de movimiento. El hombro es la articulación de mayor movilidad en el cuerpo que tenemos. La segunda es la esférica, denominada coxofemoral o cadera, que también podría alcanzar 180 grados en algunos movimientos, pero no es posible, uno, porque la estructura ósea tiene topes naturales que le impiden llegar a ese grado de movilidad, y segundo, por las masas musculares y masa corporal. Entonces, si yo quisiera llevar la cadera, que es la que vamos a ver también, la coxofemoral hasta 180 grados en flexión, como es el movimiento que estamos viendo,
no va a ser posible, una, por la masa muscular del muslo y siguiente, por la masa abdominal. Entonces, eso me impide llegar el fémur como tal junto a el hueso ilíaco. Además de que anatómicamente no va a ser posible ya que tiene topes naturales óseos en donde impedirían el recorrido completo de la cabeza humeral. En cambio, en el hombro no, puesto que nada más una región articular, una región ósea, en este caso, el húmero, es esférico, como ya vimos, una tercera parte es esfera, y la otra superficie articular, la escápula, está muy recortado y esa concavidad va a ser muy discreta, es casi plana y no va a haber una limitación ósea como tal, es por eso que se alcanzan los 180 grados. Recordar que aquí ese movimiento de 180 grados no es completamente la glenohumeral, puesto que participan también las otras articulaciones de la cintura escapular, la escapulotorácica, la esternoclavicular, la acromioclavicular, para poder llegar a ese grado de movilidad de 180 grados. Si nosotros quisiéramos únicamente hacer un movimiento de flexión en la glenohumeral, llega hasta aproximadamente los 80 grados de movimiento en flexión, lo mismo que en separación o abducción. Esos movimientos son puros en cuanto a la articulación glenohumeral. Entonces, si hablamos de una flexión pura de la glenohumeral, nada más alcanzamos 80 grados, máximo 90. Lo mismo en separación. Pero como esta articulación es la suma de la movilidad de todas las demás articulaciones, podemos alcanzar hasta los 180 grados, como lo estamos viendo. Los movimientos de aducción se realizan desde la posición anatómica en el plano frontal sobre un eje anteroposterior, pero siempre van asociados a una extensión o a una flexión, ya que la presencia del tronco hace imposible una aducción pura. La abducción sí se puede hacer completamente en el plano frontal desde la posición anatómica y alcanza la luz. La rotación del brazo se hace sobre su eje longitudinal en un plano. Aquí faltó la aducción, la aproximación. Ahí, como dijo, tenemos que ya sea flexionar o extender el hombro para que nuestro cuerpo no bloquee ese movimiento. De manera que la aproximación o aducción va a ser en el plano sagital, es decir, el brazo abajo, de 40 grados. Si llevo mi brazo a 50 grados, perdón, a 90 grados de flexión, lo aproximo, ahí alcanzo 10 grados aproximadamente más. Pero esto va a depender también de la masa muscular o masa glandular en el caso de las mujeres. Es por eso que si queremos ampliar el rango de movimiento en la aproximación, le pedimos a la persona que flexione su brazo, su hombro, para que pueda librar esta masa glandular o masa muscular. Ahora vamos a ver los movimientos de rotación, rotación medial que se dirige hacia línea media o rotación lateral que se aleja de línea media. Para medir la amplitud de estos movimientos de rotación, el codo debe de estar flexionado a 90 grados, ya que de lo contrario también estaríamos añadiendo los movimientos de pronosupinación del antebrazo. La rotación interna se puede hacer pasando el antebrazo por detrás del tronco, lo que asocia cierto grado de extensión al hombro. Y también podemos hacer una rotación interna pasando el brazo por delante del tronco, forzosamente a una flexión del hombro. Esta rotación interna tiene una amplitud de 90 grados. La rotación externa del hombro llega hasta unos 80 grados, no se llega a los 90 grados. Todavía nos queda aprender mucho sobre el hombro. Bueno, esos son los principales movimientos y como ven, la movilidad específica del hombro tenemos que colocar a la persona o nosotros, nuestro segmento, en una posición en particular si es que quiero valorar únicamente un movimiento. Los movimientos en la vida cotidiana, vamos a ver que es importante recordar que cada uno de estos movimientos son o representan movimientos complejos. En este caso, si yo quisiera tocarme el cuello como lo estoy haciendo, al tocar el cuello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un movimiento de flexión de hombro con separación del mismo, lo estoy separando
y hago una rotación lateral. Entonces, el rascarme la cabeza, el tocarme la cabeza, el peinarme, el tocarme el cuello por detrás representan 3 movimientos. Flexión de hombro, separación de hombro y rotación lateral. 3 movimientos para poder realizar esa acción. En cambio, si quiero tocar la espalda por debajo, tengo que hacer un movimiento de separación, más extensión de hombro, llevar el brazo hacia atrás y rotación medial. Entonces, en esos movimientos podemos explorar músculos que realizan esta acción. Cuando tengamos el tiempo para poder hablar de mecanismos de lesión y forma de explorar el hombro, por ejemplo, podemos hacer estos movimientos y se puede identificar el sitio de mayor molestia y podemos inferir qué músculo, qué estructura anatómica es la lesionada. Es por eso que las maniobras de exploración física en alguna de estas regiones es importante recordar sitios de inserción muscular, puesto que eso nos va a hacer deducir qué tipo de tejido o qué tejidos son los lesionados o cuáles son los puntos de mayor lesión anatómicamente hablando para poderlos tratar y manejar. Si queremos nosotros potenciar la acción de muchos de estos músculos que participan en la movilidad articular, debemos de considerar sitios de inserción y cuáles van a ser los movimientos principales para poder activar y estimular estos músculos y poder mejorar mucho la condición en cuanto a calidad de movimiento y rendimiento físico durante alguna actividad deportiva. ¿Ok? Entonces, vamos a ahora hablar, bueno, ya vimos parte de la movilidad, ahorita lo vamos a ver de manera en la cual nosotros tengamos que valorar precisamente la articulación del hombro con goniómetro. Me parece que cuando tuvimos la oportunidad de ver en cuanto a la movilidad de articulaciones, manejamos o supimos medir las angulaciones de las articulaciones a través del goniómetro. ¿Es así? No, profe, No. pero sí tenemos No. los rangos de Ok. movimiento. Los rangos de movimiento sí. Bueno, entonces les vamos a compartir esta parte y nada más recordar los movimientos articulares de la región de hombro, es decir, la glenohumeral, ¿no? Entonces déjenme compartir esta parte con ustedes. A ver, por favor me dicen si lo pueden ver. Sí, profe. Sí. Ok, Sí. bueno. Ok, aquí están hablando de las 5 articulaciones que ya mencionamos y los rangos articulares para que los puedan tener. Vamos a escuchar. Articulaciones que se divide en 2 grupos desde el punto de vista funcional. Estas articulaciones son escapulohumeral, acromioclavicular, subdeltoide. La escapulohumeral es la glenohumeral, solamente que algunos autores así lo mencionan como escapulohumeral. Escapulotorácica y esternocostoclavicular. Como resultado de la actuación simultánea de estos grupos articulares, se van a producir los movimientos del hombro. Estos movimientos se realizan en los 3 ejes y planos del espacio y son flexión y extensión, abducción, aducción y rotación externa e interna. Para realizar la valoración de la articulación del hombro con goniómetro, se utilizará la siguiente metodología. La zona a valorar estará al descubierto o el sujeto llevará ropa cómoda. El sujeto se colocará en la posición inicial preferente. Antes de valorar, se le explicará al sujeto el movimiento que debe realizar evitando sustituciones. Por ejemplo, puede ser necesario fijar la escápula. Se valorará la movilidad activa y pasiva. El brazo móvil del goniómetro se colocará sobre el segmento que se mueve de la articulación. El goniómetro se colocará sobre la cara externa de la articulación. A continuación se muestra la valoración con un goniómetro universal. Empezaremos por los movimientos de flexión y extensión. El sujeto se colocará en bipedestación. El eje del goniómetro se situará a un través de dedo del acromion. El brazo fijo se colocará alineado sobre la línea axilar media del tórax. El brazo móvil se situará alineado sobre la línea media de la diáfisis humeral. Bien, recordar que siempre que midan ustedes
como tal, el movimiento de una articulación, debe de ponerse el vértice del movimiento, es decir, en el goniómetro, exactamente en un punto fijo óseo, no en una articulación, en un punto móvil de la articulación o en un músculo, puesto que este se va a desplazar. Entonces, en este caso, para hacer las mediciones de hombro, se utilizan las superficies óseas del acromion, se utiliza en algunos movimientos la cabeza de la clavícula o la articulación acromioclavicular para poder nosotros cuantificar ese grado de movimiento. En este caso se va a observar la flexión de hombro. Para valorar la flexión, le pedimos al sujeto que realice una elevación del miembro superior hacia adelante y realizaremos la medición al llegar a la máxima amplitud. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 180 grados. Recordar que en cuestiones de movimiento, al igual que el resto de elementos biológicos, son rangos de movilidad. No necesariamente una persona tiene que llegar a 180 grados. Probablemente anatómicamente la flexoelasticidad, la calidad de la articulación y el cartílago o ciertas limitaciones congénitas naturales en la persona impiden llegar a este grado. Bueno, entonces se tiene que valorar siempre de manera simétrica. Puede ser de 170 hasta 180 grados. Eso es lo habitual. Pero si una persona presenta menos o más, recuerden que tiene que ser medido simétricamente. Si una persona tiene esta diferencia, que les digo mayor o menor, de manera semejante en las dos articulaciones, para él eso es lo habitual, siempre y cuando no tenga antecedentes de algún tipo de lesión o afectación que esté provocando esa limitación. Recordar que muchos de los deportes de musculación van a tener o van a restringir esta movilidad, de manera que a un culturista, si quieren que llegue a 180 grados, no lo va a lograr, puesto que la masa muscular va a limitar precisamente ese grado de amplitud de movimiento, pero debe ser simétrico. Si ven que estas mediciones no son simétricas y hay diferencia de 10 o más grados, algo está sucediendo. Puede ser por mucha diferencia en cuanto a masa muscular, por una lesión a nivel articular, por limitación en la flexoelasticidad de los tejidos, por afectaciones o alteraciones congénitas, es decir, malformaciones o adaptaciones a nivel óseo muscular. Entonces, todo eso se debe de estar valorando. De manera natural, se tienen estos rangos de movimiento. En el caso de la extensión, el sujeto realizará una elevación del miembro superior hacia atrás. Cuando alcance la máxima extensión, se realizará la medida. Este movimiento tiene una amplitud entre 45 y 50 grados. En la valoración de la abducción o separación y de la aducción o aproximación, el sujeto seguirá en bipedestación. El eje del goniómetro se situará en la parte anterior del acromion. El brazo fijo se colocará paralelo a la línea media external y el brazo móvil se situará alineado sobre la línea media de la diáfisis humeral. En la valoración de la abducción, el sujeto elevará el miembro superior hacia la parte externa. Cuando alcance la posición extrema de abducción, realizaremos la medición. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 180 grados. En cuanto a la aducción, este movimiento es factible si se asocia con flexión. En este caso, le pediremos al sujeto que lleve el miembro superior por delante hacia la línea media corporal y realizaremos la medición cuando alcance la máxima amplitud. En este caso, la aducción alcanza una amplitud entre 30 y 45 grados. Ahí 30 se me hace un poco menor, a menos de que tuviera una masa muscular importante, probablemente podrías llegar a 30. En ese caso, hay que tomar en cuenta la medición debe ser lo más exacta posible. Entonces, lo habitual es de 40 grados, de 40 a 45. Si le pedimos a la persona que flexione el hombro hasta 90 grados y que lo lleve hacia línea media, es decir, una aproximación horizontal, vamos a ver que aquí alcanza mayor gradaje hasta los 50 grados. Entonces, si una persona presenta 35, 40 de manera simétrica, está bien. Si presenta 50 grados, está dentro del rango. Si presenta más o menos, nada más deben de preguntar antecedentes. Por último, vamos a valorar las rotaciones interna y externa de hombro. El sujeto se colocará en decúbito supino. El hombro a evaluar se situará en abducción de 90 grados, el codo en flexión de 90 grados y el antebrazo en pronación. Esta valoración se puede hacer también de pie.
manteniendo, por ejemplo, ese tipo de posición. Hagan de cuenta, pónganlo de pie, imagínenlo, ponerlo de pie, recargado o apoyado en una pared, el codo a 90 grados, igual que el hombro a 90 grados, apoyados en la pared. Entonces, ustedes de pie, el eje del movimiento es el codo, en ese caso, la saliente ósea del cúbito de la ulna, llamada olecranon. Entonces, ese va a ser el punto de referencia. Entonces, le pedimos a la persona que lleve el antebrazo hacia atrás o hacia arriba, dependiendo si está acostado o de pie, y lo mismo el movimiento contrario, es decir, el antebrazo hacia abajo o hacia dirección los pies. El eje del goniómetro se situará en el codo, centrado sobre el olecranon. El brazo fijo se sostiene paralelo a la línea axilar media del tórax y el brazo móvil se alineará sobre el eje longitudinal del cúbito. En la valoración de la rotación interna, le pediremos al sujeto que gire el húmero hacia la parte interna. Cuando alcance la máxima amplitud, se realizará la medida. La rotación interna tiene una amplitud de entre 100 y 110 grados. Ahí tener cuidado, porque si se fijaron en el video, va llevando el antebrazo hacia abajo o hacia adelante, como lo quieran ver, y vean el hombro cómo lo está proyectando hacia enfrente. Es decir, está teniendo una proyección o una protracción del hombro. Eso va a ampliar el rango de movimiento. Si lo quiero hacer pura la medición, entonces le pido a la persona que lleve su antebrazo hacia abajo, en este caso hacia rotación medial, y a lo mejor ahí donde está detenida la imagen, ahí llegó la persona. Y ahí seguimos con el gonómetro. El hueso, en este caso la ulna o cúbito, seguimos a ese hueso y vamos a ver que tenemos aproximadamente entre 70 y 80 grados de rotación medial. La rotación lateral, es decir, el antebrazo hacia atrás o hacia arriba, ahí se alcanza ligeramente mayor, 10 grados más, desde 70 a 80 grados o incluso hasta 90 grados. Y eso va a depender ya de la posibilidad funcional que tengan los tejidos de la persona. Recuerden, debe de ser medido o cuantificado de manera bilateral. Entonces, aquí tener cuidado en la proyección del hombro. Si está proyectando el hombro, como vemos aquí a la persona que le están midiendo, vamos a ver que detenemos el movimiento antes de que eleve el hombro. ¿Sí? Entonces, tener cuidado en la medición para que sea lo más exacto posible. Si no, vamos a verlo. Y la rotación lateral, bueno, ya vemos que son 10 grados más. El brazo móvil se alineará sobre el eje longitudinal del cúbito. En la valoración de la rotación interna, le pediremos al sujeto que gire el húmero hacia la parte interna. Cuando alcance la máxima amplitud, se realizará la medida. La rotación interna tiene una amplitud de entre 100 y 110 grados. Para la rotación externa, el sujeto girará el húmero hacia la parte externa. La medida se realizará al llegar a la máxima rotación externa. La amplitud de este movimiento es aproximadamente de 80 grados. Ok, entonces ahí, como vieron, la medición anterior no es la correcta, sino nos quedamos con la anterior, 70-80, y en la rotación lateral de 80 a 90 grados. Sí, esos son los rangos naturales en el ser humano. Si tiene más o menos, tenemos que averiguar cuál es la situación, ya sea por laxitud ligamentaria, porque es más elástico en esas regiones, porque puede tener mayor tono muscular debido al entrenamiento deportivo, por lesiones o malformaciones que ha tenido, ¿sí? Bueno, entonces, como actividad previa a, no es cierto, vamos a ver, vamos a hacer una actividad, bueno, van a realizar una actividad que les va a tomar aproximadamente 5 minutos más 10 minutos de receso. Entonces nos vemos 9:15, déjenme quitar esta parte. Nos vamos a ver 9:15, chicos. Y lo que van a hacer ahorita es, en su cuaderno en donde estén anotando, van a mencionar y describir la inserción de algunos de los músculos. En este caso, si quieren, háganlo en forma de cuadro, tabla o en donde estén escribiendo. Van a mencionar 3 músculos para cada movimiento del hombro y de esos 3 van a describir la inserción exacta de uno de ellos. ¿Ok? Esa es como actividad para esta sesión. En este momento tienen 5 minutos. Describan 3 músculos, mencionen 3 músculos que movilizan el hombro. Hombro, no vamos a tomar, si están pensando en el serrato, no mencionen el serrato, puesto que no se inserta en el húmero para provocar el movimiento del hombro. Entonces, forzosamente tienen que insertarse en el húmero. Y de esos 3 que mencionen, van a describir la inserción tanto proximal, distal, de ese músculo y qué tipo de movimiento realiza. ¿Ok?
Entonces eso no les quita más de 5 minutos y tomamos 10 minutos de receso para vernos en 15 minutos, ¿les parece? Sí, profe. Entonces nos vemos Sí, en sí, 15 profe. minutos. Ok. Mientras, recuerden, 3 músculos, el nombre de esos músculos y de ellos nada más toman uno para la descripción de la inserción y el tipo de movimiento que realiza en el hombro. Nos vemos entonces en 15 minutos, chicos.
Así van a pasar todos. 3 de ustedes, los voluntarios. El que decida. A ver, si quiere yo, Adelante. profe, empiezo. Sí, adelante. Sería el músculo infraespinoso. Ajá. Tiene su origen en la fosa infraespinosa de la escápula. Su inserción es Sí. el tubérculo mayor del húmero. Y su inervación es el nervio supraescapular de la C5 y C6. Su función es la rotación externa del brazo a nivel de la articulación glenohumeral, la estabilización de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Ok. Sí, no es necesario que aprendamos la inervación, eso en este momento no es necesario. No es necesario que ustedes lo manejen. Nada más, lo más importante es que sepan dónde sale, en dónde llega y qué movimientos realiza. Uno de los movimientos principales del infraespinoso, como bien lo comenta Ramón, es precisamente la rotación lateral o rotación externa, pero también, como lo acabas de mencionar, participa en la estabilización o coaptación de la articulación glenohumeral. Entonces, cada vez que nos colocamos en posición de plancha, participan muchos músculos, entre ellos el infraespinoso, para poder estabilizar y mantener esa posición de flexión de esta articulación. Así como participa en la rotación lateral, también participa en la retracción de los hombros y participa en la extensión. También es un sinérgico para la extensión. Ahorita nada más estamos mencionando la función principal y sí es un rotador lateral. Al insertarse en el tubérculo mayor o tuberosidad mayor, o troquíter, ¿no? Como lo quieran denominar, va a hacer ese movimiento de rotación lateral. Ok. ¿Quién más? Gracias, Ron. ¿Otro, chico? Chicos, otro. El que ustedes decidan. Lo pueden leer, no es necesario que se lo aprendan de memoria. Ya, profe. Adelante. El deltoides es parte también de esa, ¿podría ser ese tipo de músculo? Sí, se inserta en el Ok. húmero. Es abducción, flexión y extensión del brazo. Se origina en 3 puntos distintos de la cintura escapular y se inserta en el húmero. Ok. Vamos a recordar que el deltoides es un músculo por su forma clasificado como... Recuerden, los músculos se clasifican por su forma de manera genérica como ancho, largo y corto. Por lo tanto, Corto, el ¿no? deltoides es ancho. ¿Ancho? Ancho. Sí, predomina la anchura sobre la longitud, por lo tanto es ancho. Ahora, este músculo es un músculo triangular, por eso le pusieron el nombre de deltoides, de la letra mayúscula delta, que es un triángulo, ¿no? Pero el vértice de ese triángulo colocan a esta letra griega al revés, de cabeza. Entonces el vértice va hacia la parte inferior, hacia el húmero, y se inserta precisamente estos 3 vientres o cabezas de o porciones de este músculo en el húmero, pero es un punto en particular muy específico y ese tiene exactamente su punto de inserción en el húmero, en el tercio entre superior e inferior, perdón, tercio superior y medio, está el tubérculo o tuberosidad deltoidea. Ese punto es el sitio exacto de la inserción de este músculo deltoides. Es por eso que recibe ese nombre, ¿no? Es el único que se inserta en ese punto óseo del húmero, provocando movimientos u ocasionando movimientos del húmero en flexión, separación o abducción y extensión. Entonces participa en esos 3 músculos, en esos 3 movimientos, pero con predominio muscular. Todo el músculo deltoides se contrae, pero tiene predominio. Ahora, hay que ver que las mismas fibras del deltoides, la anterior y posterior, pueden ser antagónicas al movimiento. Si yo hago un movimiento de flexión, la parte que se contrae del deltoides es la anterior. Y la que se tiene que relajar es la opuesta, es decir, la posterior. Debe ser el antagónico. Entonces, como vemos, es un músculo que participa en movimientos diferentes, siendo agónico y antagónico a la vez. Así como ese, tenemos varios músculos que actúan de la misma manera. Son agónicos o antagónicos dependiendo del tipo de movimiento, rango de movimiento y amplitud del movimiento. Pero también el deltoides participa en rotaciones, rotación medial y rotación lateral. Si es rotación lateral, la porción activa del deltoides es la región posterior. Si es rotación medial, la parte activa es la región anterior, la porción anterior.
¿sí? Entonces participa en varios movimientos. Y uno más de ustedes, chicos, que quiera mencionar algún músculo. Dinos, Víctor. Levantaste la mano. El redondo mayor, profe. Ok, sí, te escuchamos. Inserción, borde lateral inferior de la escápula, es el origen, y se inserta en la cara medial del surco intertubercular del húmero. Ok, Función, aducción, extensión y rotación medial del brazo. ok, perfecto. Gracias, sí. Yes. El redondo, si cierras tu micro, gracias. En el redondo mayor sale de casi del ángulo inferior de la escápula, por su parte, por el borde posterior. De ahí se dirigen sus fibras hacia el borde axilar de la escápula, es decir, hacia el hombro, y se inserta en el surco, recuerden el surco que se forma entre los dos tubérculos, bueno, del lado medial del surco o en el labio medial de este hueso del húmero, se inserta provocando la rotación medial, pero también participa en la extensión y va a estar participando en la aproximación de esta región. Entonces, recordemos que un músculo muy pocas veces son con única función. Participan en más funciones. Si no agónicos, pueden ser sinérgicos. Entonces, este músculo tiene 3 funciones, siendo una de las más importantes la rotación medial. Hasta ahorita han mencionado músculo rotador medial, el redondo mayor, músculo rotador lateral, el infraespinoso, y el deltoides, que participa tanto en las 2 rotaciones como en la separación, aproximación, separación y rotación medial, rotación lateral. ¿Sí? Son las funciones de estos principales músculos. Así como estos músculos, hay más que participan en la movilidad del hombro. Todo el tiempo, por las acciones o actividades del ser humano, que es miembros superiores libres para poder realizar todas las actividades que tenemos en nuestra vida cotidiana, estos músculos participan de manera sinérgica, agónica o antagónica en todo momento. No hacemos un movimiento aislado a menos de que aislemos por completo el rango de movimiento o el tipo de movimiento. Llámese en alguna actividad deportiva, en el gimnasio principalmente, los aparatos aíslan estas masas musculares, o bien si es fortalecimiento general, utilizamos pesos propios, autocargas o entrenamientos de musculación en exteriores. Entonces ahí es donde tenemos la mayor activación de mayores masas musculares. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Por cuestiones de tiempo nos vamos hacia la cadera. La región de codo y muñeca se las vamos a compartir a través de video y material que ya está ahí en su plataforma. Ya tienen material para poder ver las articulaciones de codo y muñeca. De la misma manera se tratan, como lo hemos estado viendo, acerca de la articulación del hombro. Entonces vamos directamente a la articulación de la cadera, y para esto ya vimos la región, o ya vimos parte de esta articulación coxofemoral. Alguien que nos recuerde, en lo que voy preparando el material, alguien que nos recuerde la articulación coxofemoral está constituida por quiénes, cómo se clasifican los huesos, la articulación y tipos de movimientos que tiene esta articulación. A ver, quién sea, chicos. Adelante. ¿Quién no lo recuerda? ¿No? ¿Nadie se anima? La articulación de la cadera, también conocida como la articulación coxofemoral, está formada por qué huesos y qué forma articular tiene, en cuántos ejes de movimiento tiene. Eso ya lo vimos. Nadie se va a animar. Profe, a ver, Sí, a ver. está formado por el coxis, está formado por la... No, perdón, no, estoy perdido. Ok, bueno, recordar. Profe, es la de ilion, pubis y isquio. Coxofemoral. Exacto, es la articulación entre el fémur y el coxal. El hueso coxal
Es un conjunto de 3 huesos irregulares que se van a calcificar o osificar entre ellos sus articulaciones aproximadamente a los 25 años. Estos 3 huesos, ilion o ilíaco, isquion y pubis, forman un hueso coxal. El ser humano tiene 2 huesos coxales. La articulación entre el coxal y el fémur, si tenemos 2 fémur, por lo tanto vamos a tener 2 articulaciones coxofemorales o 2 caderas. La cadera es la articulación coxofemoral. Esta articulación, por tener 4 huesos, recuerden que es ilion, isquion, pubis, más el fémur son 4. Es una articulación compleja, 4 huesos, constituida, estructuralmente por una esfera. Por lo tanto, va a ser una articulación móvil, diartrósica, quiero decir, en artrosis o en forma de esfera, poliaxial, puesto que va a tener la misma conformación no estructural, sino funcional que el húmero y la glenoides, es decir, una esfera, por lo tanto tiene todos los ejes de movimiento. Va a presentar los mismos movimientos que el hombro, es decir, flexión, extensiones, rotaciones mediales, laterales, separaciones, aproximaciones, y la constitución de todos estos es la circunducción. Tenemos músculos que participan realizando, igual que el hombro, movimientos que pueden ser agónicos y antagónicos y sinérgicos. Entonces, esta articulación es una de las de mayor complejidad en cuanto a estructura y funcionamiento, lo mismo que la rodilla. Vamos a ver que esta articulación coxofemoral tiene características propias en cuanto a los constituyentes anatómicos que le están formando y dar precisamente esta amplitud de movimiento. Entonces, para eso vamos a ver el siguiente material rápidamente, que nos va a hacer recordar precisamente la articulación, en este caso, de la cadera, ¿no? Por favor, me dicen si la podemos ver. En este capítulo veremos Sí se ve. Sí se ve. Okay. Vamos a escuchar entonces. la articulación de la cadera, la morfología de los huesos que la componen y su función. También se le llama articulación coxofemoral porque une el fémur con el hueso coxal de la pelvis. La palabra coxal viene del latín coxali, la cadera. Sus componentes léxicos son coxa, cadera, más el sufijo al, relativo a, mientras que femoral viene del latín femur, que significa muslo. El hueso coxal de la pelvis está compuesto por 3 secciones: el ilion, el isquion y el pubis. La cavidad articular está ubicada donde estas 3 secciones se fusionan, el acetábulo. La otra parte de la articulación, la esfera de la articulación de la cadera, se encuentra en la cabeza del fémur. La cabeza del fémur encaja firmemente en el acetábulo. Las 2 superficies articulares están recubiertas por una capa de cartílago articular. Este tejido, fuerte y liso, protege los huesos y les permite deslizarse suavemente uno sobre el otro a medida que la esfera se mueve dentro de la cavidad. Vemos que permite la aducción, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa y circunducción. Por tanto, es una diartrosis, es una articulación móvil, y dentro de las diartrosis es una enartrosis, porque sus superficies articulares tienen forma de bola y receptáculo. Permite los movimientos en todos los ejes y planos. Y ahora vamos a ver algunas referencias óseas que necesitamos saber para seguir estudiando la musculatura de la cadera. Este es el ilion y vemos que tiene un borde superior que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior, que se le suele llamar EIAS, ellas, hasta la espina ilíaca posterosuperior, que abreviadamente la veréis como. Este borde es la cresta ilíaca. Esta de aquí es la espina ilíaca posteroinferior. La veréis también como EIP. Pasamos al pubis. Esta es la rama superior
y esta la rama inferior. Aquí tenemos el tubérculo del pubis y a todo este borde se le llama cresta pectínea. Si vemos el isquion, esta de aquí es la rama isquiática y esta es la espina ciática. Aquí tendríamos la tuberosidad isquiática, que es la estructura donde cargamos todo el peso del cuerpo cuando estamos sentados. Bien, todo lo que están mencionando acerca de bordes, superficies, crestas, tuberosidades, son sitios de inserción de grandes masas musculares. A nivel del isquion, hueso isquion, así como lo estamos viendo, esta espina sería la espina isquiática, ¿no? No ciática. Lo mismo que el nervio como tal, técnicamente hablando, sería nervio isquiático. Solamente se le cambió un poco el nombre para denominarlo y diferenciarlo, ¿no?, de otras estructuras, que es el nervio ciático. Por lo tanto, por esta espina isquiática pasa muy cerca del nervio ciático. Es por eso que en algunos libros o videos como este, podemos ver que lo denominan como espina ciática. En realidad es una espina isquiática, pues corresponde a este hueso. El hueso coxal que estamos viendo es el hueso coxal izquierdo, la parte externa, ¿sí? Puesto que el acetábulo, la concavidad que vemos para que se articule la cabeza del fémur, es de esa región. Entonces vamos a ver que estas ramas isquiáticas, isquiopúbica, la rama suprapúbica, la iliopúbica, todas estas ramas y bordes sirven de inserción para muchos músculos que participan en la movilidad de esta región de la cadera. Pero muchos de estos músculos, no más bien, además de que estos participan en esa región, también existen masas musculares, sobre todo los que salen del isquion en su porción inferior, llámese la tuberosidad isquiática, más toda la cresta del ilíaco, salen de ahí músculos que cubren o forman la masa muscular del muslo, llegando esas masas musculares hasta la articulación de la rodilla. Estamos hablando directamente de músculos del cuádriceps y músculos denominados isquiotibiales, así como músculos mediales y músculos laterales también forman esta región de muslo que se insertan, o muchos de estos músculos se originan en esta región del hueso coxal para insertarse en la rodilla. Los músculos más profundos de la pelvis salen de estas regiones que están viendo, las tuberosidades, bordes, crestas, a nivel más profundo, y que participan también en los movimientos de la cadera ya directamente, puesto que son, aunque son músculos, la mayoría de ellos largos también, pero que se sitúan únicamente a este nivel, a nivel de la pelvis. Otras estructuras importantes que implican a todo el hueso coxal son el agujero obturador, que está casi del todo cerrado o cubierto por la membrana obturatriz. Es esta cavidad que veis aquí, y esta otra cavidad es la escotadura ciática menor. En cuanto al otro hueso que forma parte de la articulación de la cadera, ya sabemos que es el fémur. Esta es su epífisis superior vista por la parte anterior. Podemos distinguir la cabeza, que corresponde a 2/3 de esfera y que está unida a la diáfisis por el cuello del fémur. Vamos a quitarle el... Este es el trocánter mayor y aquí veis el trocánter menor. Entre los trocánteres se encuentra la línea intertrocantérica. Y si lo vemos por su parte posterior, vemos aquí el trocánter mayor, aquí el trocánter menor y entre ellos se encuentra la cresta intertrocantérica. Así como en el fémur, por su parte anterior, es decir, por delante, el fémur, recordarán que forman los dos tubérculos y entre ellos se forma un surco intertubercular o intertuberoso. Bueno, por la parte posterior, en este caso del fémur, de la misma manera, entre los dos trocantes se va a formar un surco que van a formar en su conjunto una línea o un surco que corre a todo lo largo de la diáfisis del fémur. Recuerden, eso es por la parte posterior.
ese surco o línea, porque es como tal, va a correr paralelo a la diáfisis, se le conoce así como línea áspera de fémur. ¿Y esto por qué es importante? Porque es sitio de inserción de muchos de los músculos que participan sobre todo para la flexión de la rodilla y para la extensión de la cadera, incluyendo parte de músculos como es los aductores y también el músculo del cuádriceps, en este caso el vasto medial. Esta cresta sirve como límite para la fosa trochanteriana. Se llama fosita digital. En su diáfisis, también por la parte posterior, presenta esta cresta que se llama línea áspera. Ya hacia la epífisis distal, la línea áspera se bifurca formando las líneas supracondíleas que se dirigen a cada uno de los cóndilos. Pero esto ya lo veremos en la articulación de la rodilla. Bien, esta línea áspera, entonces como les estoy diciendo, sirve de inserción, entonces también lo vamos a dividir en el borde o labio medial y labio lateral o borde lateral de la línea áspera. En el húmero era labio, ¿no? En el labio vamos a ver el borde lateral, borde medial del labio. Bueno, lo mismo aquí. Hacia la epífisis o la parte distal del fémur, esta línea áspera se divide en dos, permaneciendo esta línea así en forma de cresta para llegar a los cóndilos femorales, tanto medial como lateral. Estamos viendo al fémur izquierdo visto por detrás. Vamos a ver que las salientes óseas llamadas trocánter sirven de inserción también para muchos de los músculos de la región de pelvis y de estos músculos, todos los de la región de la nalga, es decir, todos los glúteos, que los músculos glúteos son más superficiales, son 3 por cada región de nalga, más aparte los músculos internos, que salen muchos de ellos del sacro, otros salen del isquion, entonces se insertan ya sea en cualquiera de los dos trocánter, generalmente es el trocánter mayor, y por la parte inferior de los trocánter, en este caso del trocánter mayor también. Entonces, vamos a ver que el trocánter mayor va a ser el sitio de inserción de muchos de los músculos que participan para la movilidad de la cadera y de ahí también van a ser traccionados estos huesos, estoy hablando del fémur, para poder realizar movimientos complejos de esa articulación coxofemoral. Bueno, tomando en cuenta ya esta parte anatómica, vamos a ver qué músculos son los principales para realizar los movimientos articulares de la cadera. Y para esto vamos a ver el siguiente material. El resto del material o videos se los subo a la plataforma para que tengan también esa información y puedan ustedes ir estudiando toda esa región. A ver, entonces déjenme les comparto esta región. Ay, permítanme, es que aquí estoy. Déjenme les comparto. Y compartir la región articular. Ya voy, no desesperen, ya voy. Por favor, me dicen si lo están viendo. Sí, profe. Sí, sí se ve. No. Bueno, vamos a escuchar. Cadera y su musculatura. La cadera, al ser una articulación sinovial y en artrosis o esferoidea, puede realizar movimientos en los 3 planos. Puede hacer flexo-extensión en el plano sagital, abducción y aducción en el plano frontal y rotación interna y externa en el plano transversal. El movimiento de flexión varía según distintos factores. Con la rodilla flexionada, la flexión activa es de unos 120 grados. En cambio, con la rodilla extendida, la flexión es de unos 90 grados. Y esto se debe a la tensión de los isquiotibiales, que no dejan extender más la cadera. Flexionando la rodilla, desinhibimos los isquiotibiales. La flexión pasiva, con la rodilla extendida, llega a 120 grados, mientras que con la rodilla flexionada llega a 140.
Además, el movimiento de flexión de cadera provocará una retroversión pélvica y la disminución de la lordosis lumbar, es decir, la pérdida de la curvatura de la zona lumbar. Y bueno, la musculatura que realizará la flexión de cadera es sobre todo el psoas ilíaco, el sartorio, el recto femoral y el tensor de la fascia lata. Después existe otra musculatura accesoria de la flexión de cadera como el pectíneo, el aductor largo, el gracil y las fibras más anteriores del glúteo medio y menor. El movimiento de extensión de cadera con la rodilla extendida es de unos 20 grados, mientras que con la rodilla flexionada es de solamente 10 grados, ya que los isquiotibiales, al hacer la flexión de rodilla, ya pierden su eficacia como extensores de cadera. La extensión pasiva con la rodilla extendida también es de unos 20 grados, y con la rodilla flexionada solo aumenta unos grados, llegando a unos 15. Y al contrario que la flexión, la extensión provocará una anteversión pélvica y un aumento de la lordosis lumbar. La musculatura que realizará la extensión de cadera es el glúteo mayor, las fibras posteriores del glúteo medio y menor, y los isquiotibiales en menor medida, como el semitendinoso, el semimembranoso y la porción larga del bíceps femoral. El movimiento de abducción tiene una amplitud máxima de unos 45 grados y está limitada por el choque del cuello del fémur con el rodete acetabular. A partir de los 30 grados de abducción hay una abducción simétrica en ambas piernas y se produce una inclinación de la pelvis. De la musculatura abductora destacamos el glúteo medio y glúteo menor, el tensor de la fascia lata, haces superiores del glúteo mayor y el piriforme. La aducción de la cadera no es un movimiento puro, ya que debe estar acompañada por una extensión o una flexión de cadera, para no interferir con la otra pierna. O también se puede realizar con una abducción en la pierna contraria. En cualquier caso, su amplitud máxima es de unos 30 grados. De la musculatura aductora, el músculo más potente es el aductor mayor, con sus 3 haces. Luego ayudan el gracil, el semimembranoso, el semitendinoso, la porción larga del bíceps femoral, el glúteo mayor, el cuadrado femoral, el pectíneo y el obturador interno y externo. La amplitud de las rotaciones depende del ángulo de anteversión de la coxofemoral, que ya se comentó anteriormente, pero por lo general la rotación interna máxima es de unos 30-40 grados y la externa de unos 60. Una curiosidad es que los niños tienen un gran ángulo de anteversión, lo cual les provoca una rotación interna, cosa que explica que caminen con los pies hacia adentro. En cuanto a la musculatura de la rotación interna, tenemos los haces anteriores del glúteo medio, el glúteo menor casi totalmente y el tensor de la fascia lata. La rotación externa la realizan los pelvitrocantéreos, como el piriforme, el gémino superior e inferior y el obturador externo interno. También participa el cuadrado femoral, el pectíneo, los haces posteriores del aductor mayor, el glúteo mayor, el medio y las fibras posteriores del glúteo menor. Finalmente, existe una combinación de todos estos movimientos en los 3 planos, que tiene el nombre de circunducción, y forma un cono irregular, el cual tiene de vértice el centro de la articulación coxofemoral. Y esto es todo. Bien, entonces, como acabamos de escuchar, sí, el glúteo mayor es un ejemplo, así como muchos músculos tenemos, que participan dependiendo el grado de movilidad que se tiene a nivel de la cadera, de la articulación de la cadera. En este caso, vamos a ver que el glúteo es un músculo ancho, el cual va a tener sus inserciones desde la cresta ilíaca, anterolateral, posterolateral superior, posterolateral inferior, todo el borde del ilíaco, como ven, y bajan hasta algunas fibras que salen precisamente de la fascia sacrolumbar o lumbosacra, y de ahí se dirigen todas las fibras hasta la región del trocánter mayor en su región posterior. Para poder activar todas las fibras del músculo glúteo, eso va a depender del rango de movilidad de la articulación coxofemoral. Si nosotros queremos activar, si nosotros queremos activar las fibras más posteriores del glúteo mayor, tendríamos que partir el movimiento, o iniciar el movimiento, quiero decir, de una flexión máxima de cadera,
La flexión máxima de cadera se logra a los 140 grados, aproximadamente 150. Es decir, en una sentadilla profunda, y al momento de hacer el ascenso, vamos a ver que los primeros grados de 30 a 40 grados de extensión, es decir, ya se va a poner de pie la persona, esos grados son principalmente estimulados y realizados por el glúteo mayor. Si vamos en ascenso, pasamos estos grados y vamos a ir haciendo partícipe de otros músculos que van a ir restando esta capacidad de las fibras posteriores, ya interviniendo glúteo medio, glúteo menor, así como isquiotibiales y fibras medias del glúteo medio, disminuyendo la participación del glúteo mayor. Entonces, este es uno de los ejercicios donde se prefiere para el estímulo de el glúteo mayor la sentadilla profunda. La desventaja que se tiene es que es altamente lesivo por este estrés mecánico y compresión a la articulación de la rodilla. Si esa articulación de la rodilla no está lo suficientemente fortalecida y protegida además por estructuras externas, llámese vendajes, rodilleras, algún tipo de mecanismo que disminuya el grado de tensión y compresión, vamos a ver que esto con el uso y el sobreuso va a tener un desgaste prematuro y obviamente lo va a llevar a patologías por erosión. Entonces vamos a ir estimulando masas musculares de forma progresiva, pero no nada más de una región. Recuerden, el entrenamiento y el fortalecimiento debe ser integral para hacer partícipe de todas las masas musculares y a diferentes grados de movilidad para que participen cada una de ellas en su movimiento protagónico. Es por eso la importancia que nosotros debemos tener en conocer los rangos articulares, los sitios de inserción y qué tipo de movimiento es el más importante para esa masa muscular, puesto que de eso va a depender el rendimiento deportivo en caso de situaciones de alta competencia. Si los queremos por salud, entonces por salud articular y por salud de la persona, no elegimos movimientos forzados y mucho menos con sobrecarga. Queremos que esté funcional, activo físicamente, fortalecido por salud. Entonces vamos a medir los rangos articulares y las exigencias que vamos a estar solicitando para este tipo de personas. No estamos diciendo que cualquier tipo de ejercicio al grado máximo de movilidad es contraindicativo o contradictorio para la salud. Lo podemos hacer, pero siempre y cuando ya hayamos preparado lo suficiente esas articulaciones en cuanto a la movilidad, la flexoelasticidad para el grado de exigencia, que recuerden, y ustedes lo manejan seguramente a diario, el grado de exigencia debe de ir en progresión. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok, bueno, déjenme ver ahora la valoración. Ya vimos los rangos articulares de las articulaciones, ¿no? Ahora, de la misma manera, vamos a ver la medición. Recordar nada más los rangos articulares. Ya con este vamos a terminar. En cuanto a las articulaciones de la cadera. Una cosa es que se me estaba pasando. Al igual que las articulaciones de la rodilla, tenemos fibrocartílagos llamados meniscos. Estos meniscos nos ayudan a proteger las articulaciones, el roce, mejora la amplitud de movimiento, ¿sí? Así como esa, tenemos articulaciones como el hombro, la glenohumeral, la cadera, esos fibrocartílagos, pero en este caso, como es esférica la articulación, vamos a ver que ese fibrocartílago va a estar en forma redonda, como si fuera una rondana o como si fuera una dona protectora, y a eso se le va a denominar rodete. Rodete, en este caso, como es de la cavidad glenoidea, se llama rodete glenoideo en el hombro, y si es de la cadera a nivel coxofemoral, va a ser el rodete de la cavidad, en este caso se llama acetábulo, entonces será rodete acetabular, ¿no? Para protección de la articulación y que mejore precisamente la congruencia articular y que se estabilice esa articulación. Arturo, levantaste tu mano, dinos. Arturo, ¿o no? Sí, ¿No perdón, lo profesor, sí es que pasó mi gato y tocó mi teléfono, perdón. Ok, no te preocupes. ¿Pero todavía no está ahí? Sí, todo bien. Ok, va. Vamos a ver entonces el siguiente material. Y
Vamos a ver, por favor me dicen si lo pueden ver. Sí. Sí, profe, Sí, ya profe. se puede ver. Entonces aquí estamos viendo al ilion. Recuerden, ilion o ilíaco es el mismo. Ilion con las dos I. Si lo ponen ileón con E, la segunda, estamos hablando de intestino delgado. Bueno, el ilion o ilíaco, el pubis y el isquion forman el hueso coxal, articulándose con la cabeza de fémur para formar la cadera o articulación coxofemoral. Ahí tenemos el acetábulo para formar la cavidad articular. Bueno, en cuanto a la medición articular. Y el pubis. Estos huesos, el coxal y el fémur, forman la articulación coxofemoral, que es una enartrosis funcional. La cabeza femoral articula con la cavidad acetabular del hueso coxal mediante el rodete acetabular. Como resultado de la articulación de estas estructuras se van a producir los movimientos de la cadera. Estos movimientos se producen en los tres ejes y planos del espacio y son la flexión, extensión, la abducción, aducción y la rotación interna y externa de cadera. Para realizar la valoración de la articulación de la cadera con el goniómetro, seguiremos la siguiente metodología. La zona a valorar estará al descubierto o el sujeto llevará ropa cómoda. El sujeto se colocará en la posición inicial preferente. Antes de valorar, se le explicará al sujeto el movimiento que debe realizar, evitando sustituciones. Por ejemplo, puede ser necesario fijar la zona pélvica. Se valorará la movilidad tanto activa como pasiva. El brazo móvil del goniómetro se colocará sobre el segmento que se mueve de la articulación. El goniómetro se colocará sobre la cara externa de la articulación. A continuación se muestra la valoración con un goniómetro universal. Empezaremos por los movimientos de flexión y extensión. El sujeto se colocará en el caso de la flexión en decúbito supino y para la extensión en decúbito prono. El eje del goniómetro se colocará a 2 traves de dedo del trocante mayor en sentido craneal. El brazo fijo se colocará paralelo a la prolongación de la línea media axilar. El brazo móvil paralelo al eje longitudinal del fémur. Para medir la flexión le pedimos al sujeto que realice una elevación del miembro inferior y realizaremos la medición. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 90 grados con la rodilla en extensión y de 120-140 grados con la rodilla flexionada. Recuerden, si la rodilla está extendida por limitación y falta de flexoelasticidad en los isquiotibiales, muy seguramente va a llegar a 90. Hay personas que tienen mayor elasticidad y por lo tanto con la rodilla extendida va a llegar a más de 90 grados. Cuando la rodilla está flexionada puede llegar hasta 140 grados, pero esto va a depender también de la masa abdominal, si es una persona que tiene sobrepeso o que tiene una masa muscular importante en el de cuádriceps, eso le va a impedir una flexión de la cadera, por lo tanto va a tener un rango menor. Recuerden siempre medirlo de manera bilateral. En el caso de la extensión, el sujeto realizará una elevación del miembro inferior hacia atrás. Este movimiento tiene una amplitud de 35 grados con la rodilla en extensión y unos 20 grados aproximadamente con la rodilla en flexión. En la valoración de los movimientos de abducción o separación y aducción o aproximación, el sujeto se colocará en decúbito supino. El eje del goniómetro se colocará a la altura de la espina ilíaca anterosuperior de la cadera a medir. El brazo fijo se colocará superpuesto a la línea imaginaria que une las dos espinas ilíacas anterosuperiores y el brazo móvil se colocará paralelo al eje longitudinal del fémur. Para medir la abducción le pedimos al sujeto que separe el miembro inferior y realizaremos la medición. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 45 grados. En el caso de la aducción, el sujeto lanzará el miembro inferior hacia la parte interna. Este movimiento tiene una amplitud de 20-30 grados. Aquí lo mismo que en el hombro, tenemos que hacer un movimiento de flexión de cadera o extensión de cadera para liberar precisamente a la otra extremidad, ¿sí? O bien separar las piernas y comenzar con las piernas separadas para poder hacer una medición más o menos adecuada. Finalmente mostraremos la valoración de las rotaciones externa e interna. El sujeto se colocará en sedestación con la cadera y rodilla flexionadas 90 grados. El eje del goniómetro se colocará en el centro de la rótula. Ambos brazos se colocarán paralelos al eje longitudinal de la tibia. El móvil se alineará al eje de la tibia cuando el sujeto haya realizado el movimiento
y el fijo permanece quieto perpendicular al suelo en la misma posición a la inicial. Para medir la rotación externa le pedimos al sujeto una inclinación de la pierna hacia la parte interna. Este movimiento tiene una amplitud de 60 grados aproximadamente. Aquí lo que estamos viendo son movilidades activas, es decir, la persona lo está realizando. Pero si lo hacemos de forma pasiva, es decir, que una persona auxilie para estos movimientos, vamos a ver que alcanzan mayores rangos de movimientos. El grado de movimiento que estamos viendo en ese momento es pasivo, aunque lo ponen ahí como activo porque la persona lo está realizando, pero de manera natural pasiva es de 60 grados. Si lo hacemos de forma activa, puede llegar a 40, 50 grados. Debido a la tensión muscular, no se alcanzan más a mayor amplitud de movimiento, pero si lo hacemos de forma pasiva, son los rangos de movimiento que están poniendo, escribiendo en el video. En la rotación interna le pedimos al sujeto una inclinación de la pierna hacia la parte externa. Este movimiento tiene una amplitud que oscila entre 30 y 40 grados. Ok, entonces, como vemos, nuestra cadera es de gran movilidad para los movimientos naturales que tiene el ser humano en su vida cotidiana. Se pueden aumentar por el tipo de entrenamiento deportivo, por las exigencias mismas del deporte, por estas características, ¿se pueden aumentar? Sí, y de hecho, seguramente hay actividades que demandan mucho más movilidad. Estamos hablando de actividades como ballet, gimnasia rítmica, que alcanzan mayores grados de movilidad en esas regiones articulares. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, les vamos a subir una última actividad. Sí, les vamos a subir una última actividad para esta semana, puesto que ya la próxima sesión va a ser la última y su evaluación. Esa actividad que van a tener esta semana va a ser de acuerdo a los archivos que subamos a la plataforma. Se les va a indicar qué archivo para que tomen la información y van a realizar una infografía, tanto de miembros superiores como miembros inferiores. Las características van a estar descritas en la plataforma. No es más que lo que acabamos de ver. Mencionar masas musculares importantes en algún movimiento en particular con sus inserciones de esos músculos. Es lo que van a hacer en la infografía, ¿sí? Entonces, va a ser un músculo nada más de los muchos que puedan estar mencionando. Solamente van a escoger uno para describir precisamente las inserciones de este músculo, tanto de miembro superior como miembro inferior. Yo ya les digo el archivo en el cual se pueden basar. Y para la próxima sesión, además del tema que vamos a finalizar, los temas de kinesiología, tanto de miembros superiores como inferiores, vamos a realizar, van a resolver un cuestionario a manera de examen, pero va a ser cuestionario y van a tener el tiempo suficiente para que lo puedan resolver. No se va a resolver para ese día. Se puede resolver el domingo, se puede resolver el lunes, para que lo puedan estar precisamente consultando y resolviendo, y ese también va a contar para su evaluación final. ¿Ok? Entonces, todas las actividades que se han realizado más el cuestionario van a ser tomados en cuenta para su calificación final. Y estas son las actividades que vamos a realizar la próxima sesión. La tarea, por favor, súbanla, la de infografía que les vamos a dejar para esta semana. Tienen hasta el sábado de esta semana que va a iniciar. Las dos tareas anteriores, me parece, una de ellas ya debieron haberla subido todos. He revisado algunas, pero no sé si todos la han subido. Y la segunda creo se cerró ayer, ¿no? Si no recuerdo, o se cierra esta semana también, no recuerdo bien. Pero, se cierra hasta el siguiente sábado, prof, ¿no? Ah, ok. De miembro inferior. Entonces, sí, hasta el siguiente sábado. Bueno, entonces ya se juntó con la infografía, que es mucho más sencilla que la que les acabamos de dejar. Toda esa información que estamos subiendo y que estamos viendo, consúltenla, por favor, porque va a venir en el cuestionario ese tipo de información que les vamos a hacer los cuestionamientos. El cuestionario va a ser aproximadamente de 30 a 40 preguntas. Entonces, tómenlo en cuenta para irlo resolviendo a partir de la próxima sesión, al final de la próxima sesión. ¿Sí? Van a tener, como les digo, 2 a 3 días para poderlo resolver. Tómenlo en cuenta para resolverlo de la mejor manera y puedan obtener la mayor calificación.
Ok, con esto terminaríamos la sesión del día de hoy, chicos, y nos veríamos la próxima sesión. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Ok, nos vemos, cuídense Gracias, mucho. profe, buen Bonito día. día. Buenos días, hasta luego.